Cuando me senté en la mesa de la defensa, sola y sin abogado, mi esposo soltó una sonrisa burlona. Se inclinó hacia su costoso abogado y susurró lo suficientemente fuerte como para que todo el tribunal lo escuchara. Está tan quebrada que ni siquiera puede pagar ayuda legal. Su madre estaba sentada en la primera fila, negando con la cabeza con una expresión de puro triunfo. Movió los labios en silencio, formando las palabras. Estás acabada. Ellos creían que me tenían atrapada, derrotada y lista para irme sin nada después de años de manipulación. Pero no tenían idea de con quién estaban tratando realmente. Cuando el juez llamó nuestro caso, me puse de pie, acomodé mis documentos y comencé a hablar. En menos de 30 segundos, las risas desaparecieron, la sala quedó completamente congelada y el rostro de mi esposo se puso pálido. Me llamo Rachel Bennett y, a mis 41 años, finalmente entendí que las habitaciones más silenciosas suelen guardar los secretos más ruidosos. Cuando conocí a Daniel Bennett a los 25 años, él era todo lo que una mujer joven podía soñar. Encantador, ambicioso y profundamente protector. Durante 16 años de matrimonio, construimos lo que parecía una vida perfecta. Desde afuera, éramos la pareja ideal, una enorme casa en los suburbios, vacaciones envidiables y un círculo cercano de amigos y familiares que parecía cálido y unido. Pero detrás de las puertas cerradas, una realidad mucho más siniestra comenzaba a tomar forma. Poco a poco, casi sin que yo lo notara, Daniel empezó a tomar el control absoluto de nuestras finanzas. Al principio fueron cosas pequeñas. Me sugirió que él administrara nuestras inversiones. Luego se ofreció a encargarse de todas las cuentas y los pagos. Finalmente, empezó a convencerme de que dejara mi carrera para dedicarme a cuidar nuestra casa. Antes de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, todas las cuentas bancarias, escrituras de propiedades y tarjetas de crédito pasaban por sus manos. Su madre, Evelyn Bennett, una mujer dominante que jamás consideró que yo fuera lo suficientemente buena para su hijo, constantemente me recordaba lo afortunada que era de tener a un hombre tan exitoso que se hiciera cargo de mí. Yo interpretaba el papel de la esposa devota y confiada. Pero Daniel cometió un error fatal. Supuso que mi obediencia silenciosa era una señal de ignorancia. Creía que, como nunca cuestionaba sus reuniones de negocios a altas horas de la noche ni sus repentinas transferencias de dinero, yo no estaba prestando atención. Pero durante años mantuve la cabeza baja mientras observaba cada detalle. Tomaba nota de cada pequeño cambio en su comportamiento, de cada estado de cuenta que dejaba desbloqueado y de cada contradicción en sus historias. Yo sabía que la fachada de nuestro supuesto hogar feliz se estaba desmoronando mucho antes que él. Daniel pensaba que estaba tejiendo lentamente una trampa a mi alrededor, sin darse cuenta de que yo, en silencio, llevaba la cuenta de cada uno de los hilos. La máscara finalmente cayó un martes por la noche, mientras llovía. Encontré una serie de notificaciones bancarias en la tableta de Daniel que había olvidado borrar. Lo que descubrí era mucho peor que una simple irregularidad financiera. Daniel estaba teniendo una aventura con una de sus empleadas más jóvenes. Pero la traición iba mucho más allá de una infidelidad. Junto con Evelyn, había estado ejecutando sistemáticamente un plan calculado para sacar nuestros bienes matrimoniales y transferirlos a cuentas bancarias ocultas en el extranjero y a empresas fachada fraudulentas durante los últimos 18 meses. Estaban vaciando nuestro patrimonio conyugal a mis espaldas. 2 semanas después llegó el golpe final. Daniel entró a la cocina con una expresión escalofriantemente fría en los ojos y me entregó un grueso paquete de documentos de divorcio. No había arrepentimiento. No hubo conversación. Ni siquiera intentó darme una explicación. La propuesta de acuerdo que venía adjunta era un insulto absoluto, una cantidad miserable que ni siquiera alcanzaría para cubrir 6 meses de renta. Acompañada de una exigencia para que abandonara nuestra casa de inmediato. Daniel se apoyó contra la barra de la cocina mientras una sonrisa cruel y triunfante aparecía lentamente en su rostro. «Fírmalo, Rachel», dijo con una voz cargada de desprecio. «No tienes carrera. No tienes ahorros y, desde luego, no puedes pagar un abogado de alto nivel para enfrentarte a esto. Si intentas pelear conmigo en la corte, terminarás sin absolutamente nada. Quédate con las migajas que te estoy dando y vete mientras todavía puedes».
Evelyn estaba justo detrás de él, con los brazos cruzados y asintiendo con una sonrisa de satisfacción. Realmente creían que habían preparado un jaque mate perfecto, dejándome completamente arruinada, aterrorizada y acorralada, sin ninguna salida. Daniel esperaba que yo reaccionara con pánico. Pero el pánico es un lujo para quienes no tienen un plan. En cuanto la puerta principal se cerró detrás de él, me limpié las lágrimas y las reemplacé por una concentración fría y absoluta. Contratar a un abogado de una gran firma de la ciudad no era una opción. No solo me faltaba dinero, sino que un abogado de alto perfil podía levantar sospechas y darle a Daniel tiempo suficiente para ocultar sus huellas. Si quería sobrevivir a aquello, tendría que defenderme a mí misma. Durante los siguientes 3 meses, mi vida transcurrió completamente en la oscuridad. Mientras Daniel dormía tranquilamente, convencido de que había destruido mi espíritu, yo pasaba cada hora entre la medianoche y el amanecer estudiando libros de derecho familiar, manuales de contabilidad forense y procedimientos de los tribunales civiles. Transformé un pequeño rincón silencioso de la casa en un centro de operaciones secreto. El gran descubrimiento llegó una helada noche de jueves. Recordé una vieja caja fuerte cubierta de polvo que Daniel guardaba en la parte trasera de su taller en el sótano. Él estaba convencido de que yo había olvidado la combinación hacía mucho tiempo. Con las manos temblorosas, marqué los números que aún conservaba en la memoria y abrí la pesada puerta. Lo que encontré dentro no era simplemente dinero. Era la prueba definitiva. Encuadernados en cuero negro estaban los registros financieros originales y sin editar, completos con números de cuentas bancarias extranjeras. Documentos fiscales y archivos que detallaban las empresas fachada que Daniel y Evelyn habían creado. Fotografié absolutamente cada página. Después subí los archivos cifrados a un servidor en la nube y devolví cuidadosamente los documentos físicos exactamente al lugar donde los había encontrado. Daniel creía que estaba tratando con una ama de casa indefensa. No tenía la menor idea de que yo estaba construyendo una trampa imposible de escapar, utilizando sus propias acciones en su contra. La mañana de la audiencia final de divorcio llegó fría y nublada. Cuando entré a la sala 3B del tribunal, el ambiente se sentía cargado de tensión y expectativa. Tomé asiento sola en la mesa de la defensa y coloqué frente a mí una impecable carpeta negra. Al otro lado estaba Daniel, vestido con un elegante traje azul marino y acompañado por su costoso abogado, Arthur Vance, un hombre conocido por destruir despiadadamente a sus oponentes en divorcios de alto riesgo. En la primera fila del público estaba Evelyn, luciendo una sonrisa de satisfacción que me revolvía el estómago. Daniel se inclinó hacia Vance y le susurró algo que hizo que ambos soltaran una pequeña carcajada. Después miró hacia mí al otro lado de la sala, con los ojos llenos de una lástima condescendiente. Para ellos, yo no era más que una mujer desesperada y tonta, demasiado obstinada para aceptar lo inevitable. La jueza Harris tomó su lugar en el estrado. Sus ojos agudos recorrieron la sala antes de llamar nuestro caso. Vance se puso de pie inmediatamente y ajustó sus mancuernillas con una elegancia practicada. Comenzó con una declaración inicial pulida y persuasiva, presentando a Daniel como un esposo dedicado y trabajador que había sido extraordinariamente generoso conmigo. Vance describió un patrimonio modesto con activos líquidos mínimos y afirmó que el acuerdo que habían propuesto no solo era justo, sino incluso demasiado generoso, considerando mi supuesta falta de contribución económica al matrimonio. También describió mi negativa a firmar como poco más que una reacción emocional y poco cooperativa de una esposa resentida. Daniel se recostó en su silla y entrelazó las manos con absoluta confianza. Evelyn asentía desde el público, prácticamente irradiando una sensación de victoria. Estaban convencidos de que la trampa había funcionado y de que mi silencio significaba derrota. No tenían idea de que simplemente estaba esperando mi turno para hablar. Su señoría, dije mientras me ponía de pie y caminaba hacia el podio. Hoy me representaré a mí misma. El abogado de Daniel sonrió con desprecio. Daniel negó lentamente con la cabeza, divertido en silencio. Pero cuando abrí mi carpeta, algo cambió en la sala. La declaración financiera presentada por el señor Vance está incompleta, declaré. Mi voz resonó con absoluta claridad. Convenientemente omite más de $2.4 millones en bienes conyugales. Vance se puso de pie de golpe.
Objeción, su señoría. Esto es una especulación sin fundamento presentada por una persona que no cuenta con representación legal. Objeción denegada, respondió la jueza Harris tajantemente, clavando su mirada en mí. Continúe, señora Bennett. Entregué 5 copias encuadernadas de mis pruebas al alguacil. Si revisan el anexo A, encontrarán estados de cuenta bancarios extranjeros a nombre de Apex Capital Holding, una entidad registrada en las Islas Caimán 6 meses atrás. La sala permaneció en silencio. Del anexo B contiene las escrituras de 2 edificios comerciales adquiridos utilizando fondos transferidos a través de esta empresa fachada. El silencio se volvió absoluto. Miré hacia Daniel. La sonrisa burlona había desaparecido por completo de su rostro. En su lugar había una expresión de incredulidad absoluta. Evelyn se inclinó hacia adelante en su asiento, con los nudillos blancos mientras apretaba con fuerza la banca de madera. Y el anexo C, continué con absoluta calma, es la prueba definitiva. Respiré profundamente. Es el registro interno original, firmado a mano y sin editar, encontrado en la caja fuerte privada del sótano de mi esposo. En él se detalla cada una de las transacciones utilizadas para ocultar estos fondos. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar. Por primera vez desde que había comenzado aquel divorcio, Daniel ya no parecía un hombre que tuviera el control. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que su propia esposa había pasado 3 meses construyendo el caso que podía destruirlo. Además, el anexo D incluía una declaración jurada de un contador forense certificado, quien confirmaba que las firmas digitales coincidían con las cuentas principales de Daniel. Vance abrió la boca, pero no logró emitir ningún sonido. Pasó frenéticamente las páginas que yo había entregado, mientras sus manos temblaban visiblemente. Daniel extendió la mano y sujetó el brazo de su abogado. Su rostro se puso completamente pálido cuando finalmente comprendió la realidad. Yo no solo me estaba defendiendo. Estaba desmantelando sistemáticamente cada una de las mentiras que habían construido. El silencio en la sala era absoluto. Lo único que se escuchaba era el desesperado sonido de las hojas mientras Vance revisaba una y otra vez las pruebas. Daniel se recostó en su silla, mirando fijamente la mesa de la defensa. Su rostro había perdido por completo el color. A su lado, su abogado de alto nivel tartamudeó. Y su señoría, solicitamos un receso temporal para revisar estos documentos inesperados. O solicitud denegada, señor Vance, respondió la jueza Harris con una voz helada. Se inclinó ligeramente sobre el estrado y dirigió una mirada severa directamente hacia Daniel. Lo que estoy viendo en este momento es un intento deliberado y sistemático de cometer perjurio y defraudar a este tribunal. La señora Bennett ha presentado un rastro documental sólido como una roca que su cliente convenientemente olvidó mencionar. Me mantuve firme frente al podio, observando el colapso absoluto de los hombres que habían creído que podían destruirme. En la galería, Evelyn se había hundido en su asiento. Su rostro estaba pálido. Toda aquella arrogancia y seguridad que había mostrado momentos antes habían desaparecido por completo. La jueza Harris no dudó. Ordeno de inmediato el congelamiento de todas las cuentas bancarias, empresas fachada y activos relacionados con el señor Bennett y Apex Capital Holding. La sala quedó inmóvil. Además, otorgo a la señora Bennett la posesión temporal exclusiva de la residencia principal y el control total de todas las cuentas líquidas del patrimonio conyugal, con efecto inmediato. La jueza golpeó el mazo contra el estrado. El fuerte sonido resonó por toda la sala como un trueno. El señor Bennett, no abandone la jurisdicción. Remitiré estos expedientes directamente a la Fiscalía del Distrito y al IRS para una investigación penal relacionada con fraude fiscal y ocultamiento ilegal de activos. Hizo una breve pausa. Se levanta la sesión. Daniel se desplomó sobre su silla y se llevó las manos a la cabeza. Estaba completamente destruido por la misma trampa que él había construido para mí. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la sala 3B, y mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. De pie en el porche trasero de mi casa, la misma casa que Daniel creyó que podía quitarme, contemplé el horizonte con una paz que no había sentido en 16 años. Por fin, las batallas legales habían terminado.
Las pruebas forenses obligaron a Daniel a rendirse por completo y me permitieron recibir la parte que legítimamente me correspondía de nuestros verdaderos bienes. Mientras tanto, él ahora enfrentaba fuertes sanciones económicas y continuas investigaciones fiscales. Pero salir de aquella sala no se trató únicamente de ganar un acuerdo de divorcio. Se trató de recuperar mi voz, mi valor y mi futuro. Pasé más de una década permitiendo que otra persona definiera mis límites. Me creí la mentira de que era incapaz de salir adelante sin él. Aprender a representarme a mí misma me enseñó la lección más importante de todas. La única persona que realmente puede luchar por ti eres tú. Hoy vivo completamente bajo mis propios términos. Soy financieramente independiente, emocionalmente libre y más fuerte que nunca. Y si hay alguien allá afuera que se siente acorralado, quiero que recuerde algo. Tu silencio no es debilidad. Tu calma puede convertirse en tu estrategia más poderosa. Nunca permitas que alguien te haga sentir pequeño dentro de tu propia historia. Porque, al final, nadie más debería tener el poder de decidir cuánto vales. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? ¿Habrías luchado por tu cuenta o habrías elegido un camino diferente? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para disfrutar de más historias de valentía, justicia y superación. Gracias por acompañarme hasta el final.